Sí, respáldalo. Sí. Ah, caray. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero quisiera darles una cordial bienvenida a la inauguración del Seminario Permanente de Oriente Próximo a lo largo de la historia y la actualidad, organizado por la Facultad de Estudios Globales, la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, así como la Cátedra Ángel Eventis de Estudios de Chipre en México y el Centro de Investigación de Culturas en la Antigüedad. Antes de comenzar, el maestro Carlos García Fernández, director de la Facultad de Estudios Globales, dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos y encontrarme con ustedes, aunque sea de manera virtual, en virtud de esta señora muy ilustre que se nos cruzó en el camino de nombre Susana y apellido Distancia. Pero pues no nos queda más que hacernos acompañar pacientemente por ella, esperando que ustedes y los suyos se encuentren muy bien esta tarde. Quiero desde luego pues agradecer y darles la bienvenida a este seminario permanente sobre el Oriente Próximo a lo largo de la historia y en la actualidad, como bien lo decía la maestra Dircea Arroyo. Este semestre hemos llevado a cabo este esfuerzo conjunto y agradezco de manera muy especial la participación de la Facultad de Humanidades, Filosofía e Historia, bajo el muy digno e ilustre cargo del doctor José Honorio. Desde luego también a nuestra cátedra AGL Eventis sobre estudios relativos a Chipre, y encabezada por la maestra Dircea Arroyo, y al Centro de Investigaciones de Culturas de la Antigüedad. Y desde luego, pues es un privilegio también contar con la maestra Andrea Garza. Así es que, pues muchas gracias a todas y a todos. Desde luego, pues la historia se repite y si no aprendemos, si no tenemos la capacidad y la asertividad de aprender de ella, esto es un poco como la vida misma, y la vida misma es similar de alguna manera a la forma en la que uno conduce el automóvil. Uno siempre ve hacia adelante y la vida es hacia adelante y la vida se conforma de una serie de presentes concatenados entre sí, pero de cuando en cuando hay que voltear a ver los espejos retrovisores para mirar hacia atrás, para hacer un recuento y una recapitulación críticos sobre el pasado, y con esta idea de no volver a repetir los errores que de pronto se presentan en el pasado. Y hablando de esta zona estratégica en el mundo de Oriente Próximo, pues desde luego está llena de historia, como ustedes lo saben, pero también de tradere, de tradiciones, y tradiciones amplísimas, culturales y desde luego religiosas. Ahí confluyen las culturas que de alguna manera le dieron curso y cauce a la humanidad. Y desde ese punto de vista, esta zona es fundamental para efectos de su análisis y de su estudio. Por eso nos pareció importante poder generar este espacio interdisciplinario en donde distintos expertos una vez al mes nos puedan ofrecer una conferencia especializada sobre esta región del mundo. Las perspectivas que nos serán ofrecidas por nuestros especialistas no siempre serán de corte histórico, aunque también serán de corte histórico, pero estaremos también analizando algunos problemas contemporáneos. Ello para que ustedes, nuestras alumnas y alumnos que están en el corazón de este esfuerzo conjunto y que mucho valoro, tratándose de la Facultad
de Humanidades, Filosofía y Letras, con la que hacemos este esfuerzo conjunto desde la Facultad de Estudios Globales. Repito, esto no solamente dará una mirada en retrospectiva a algunas circunstancias históricas particulares que han conformado esta zona, esta región particular del mundo, sino también haremos algunos análisis de temáticas contemporáneas. La idea es que ustedes, nuestras alumnas y alumnos, puedan compartir y comprender de mejor manera los problemas que enfrenta la región en una visión retrospectiva, pero también con una visión prospectiva. Así es que les agradezco mucho y los felicito, y nuevamente pues mi gratitud y mi reconocimiento a todas y todos aquellos que han hecho posible este ejercicio, desde luego este seminario permanente sobre Oriente Próximo a lo largo de la historia y en la actualidad. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Muchos saludos. Muchísimas gracias, maestro, por sus palabras. Ahora me dará mucho gusto cederle la palabra al doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri, director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras. Pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento, al igual que todos ustedes, de participar en este seminario permanente sobre Oriente Próximo. Quiero agradecer al maestro Carlos García, director de la Facultad de Estudios Globales, por el apoyo a esta iniciativa, y particularmente a Dircea Arroyo y a Andrea Garza, quienes respectivamente han hecho posible que tengamos hoy la apertura del seminario. Dircea como titular de la Cátedra Leventis y Andrea como profesora del Centro de Investigación de Culturas de la Antigüedad. Y es que los estudios globales es una disciplina relativamente joven en términos disciplinares, pero que nos lleva a dar una mirada hacia aquellas cuestiones que realmente nos afectan a todos en el mundo. Hoy la pandemia nos ha puesto en una situación donde nadie está exento precisamente de esta preocupación que en términos globales ha alterado demasiado la historia de nuestro planeta. No sabemos todavía los efectos finales, pero sabemos que van a ser dignos de ser estudiados por muchas generaciones. Pero al mismo tiempo que vemos todas las cuestiones globales que nos preocupan, que nos interesan, que nos ocupan, pues vamos a encontrar también que lo más global a lo largo del planeta es justamente nuestra naturaleza humana. Y aquí es donde humanidades y estudios globales es una misma veta de reflexión, y celebro que el día de hoy estemos comenzando este seminario, dando una retrospectiva a las culturas que nos dieron origen y que de alguna manera nos representan, porque así de global es la humanidad, y hoy más que nunca podemos constatar que a lo largo del mundo y del planeta somos mucho más coincidentes con las personas que a veces pensamos que no tenemos tanto en común. Encontraremos demasiadas similitudes y demasiadas preocupaciones en conjunto. Así es que celebro que hoy estemos iniciando esto, y agradezco nuevamente a Dircea, Andrea, Carlos, que hoy comencemos con este seminario. Y gracias a todos por participar. Estamos seguros que será de gran interés, no solamente la sesión de hoy, sino a lo largo de todo el seminario. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Honorio Cárdenas, y desde luego me sumo a esta felicitación a Dircea y a Andrea. Muchas gracias, y un privilegio hacer equipo con ustedes, don José. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por sus palabras, tanto al maestro Carlos García como al doctor José Cárdenas, de verdad. El seminario del día de hoy es Introducción al Mundo Antiguo de Chipre, que será impartido por la profesora Andrea Garza, quien estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ha trabajado en la investigación de monedas antiguas, judías y romanas, como material arqueológico del sitio Magdala en Galilea, Israel, desde el año 2012. Está realizando su maestría en estudios antiguos de Israel en la Universidad de Tel Aviv. Ha participado en diferentes congresos internacionales, como en el Annual Bachelor Conference for Archaeology and Biblical Studies en 2017 en Nebraska, con el tema de las monedas como material arqueológico. Actualmente
Es investigadora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad en la Universidad de Anáhuac, México, y trabaja como coordinadora en el proyecto arqueológico de Magdala desde el año 2015. Maestra Garza, adelante, por favor. Muchas gracias, Dircea, muchas gracias, José, Carlos. Pues empecemos con lo que es el mundo de Chipre. Voy a compartir pantalla. Y antes de empezar así en materia ruda, quiero comentarles un pequeño preámbulo de por qué me interesa Chipre como tal. En los estudios que he hecho de numismática en Magdala, nos hemos encontrado ahorita un aproximado de 2.500 y tantas monedas de bronce. Y una de mis grandes preguntas, igual no fue al principio, pero a lo largo de la investigación, es ¿y de dónde viene todo este cobre? O sea, ¿de dónde viene el bronce? ¿Dónde están las minas en el Levante, en la región del Levante? ¿De dónde lo obtenían? Porque en sí, la gran mayoría de las monedas de bronce que tenemos en Magdala y en Judea son, ya lo dije, ¿no? De bronce. Y el bronce es una aleación de cobre y estaño. Entonces de ahí empecé a investigar un poco más dónde estaban las principales minas de cobre en el Oriente Próximo. Y tenemos varias, pero en sí hubo una isla en particular que me llamó mucho la atención y esta fue Chipre. Chipre, que se escucha mucho de Chipre cuando estamos cuando estamos en Israel. Todo el mundo menciona de Chipre, unas increíbles playas, grandes vestigios arqueológicos, grandes culturas, una división política muy interesante y muy particular, como si fuera el muro de Berlín ahí en Nicosia. Y esos puntos me llevaron a querer investigar más sobre Chipre y poderlo sumar a mi área de investigación, a mi tema de investigación, que son las monedas. Entonces, en esta plática, que pues igual no es mucho tiempo, pero quiero poder acercarlos acercarlos a lo que es Chipre desde el mundo antiguo. Entonces, empezando un poco, primero, el punto básico es ubicarnos geográficamente donde está Chipre. Tenemos el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental de este lado, ¿no? Chipre se encuentra justo en el Mediterráneo oriental. De hecho, es una de las islas más grandes de esta sección del Mediterráneo. Primero está Chipre con 9.200 kilómetros cuadrados y después tenemos Creta. Creta tendrá unos 8.300 kilómetros cuadrados. Lo importante del aspecto geográfico es como por qué Chipre es importante en el Mediterráneo. Y aquí la geografía marca la diferencia. La gran ventaja de Chipre es que, además de haber sido la principal fuente de cobre, su ubicación permitió ser un punto de interconexión entre diferentes civilizaciones, desde la península de Anatolia, las costas de Siria, con Israel, con Egipto y con el mundo europeo, con la parte griega. Justo Chipre, debido a su posición geográfica, las fuertes corrientes marinas y vientos dentro del Mediterráneo oriental hicieron de Chipre un lugar de parada forzosa para las rutas comerciales. Todos los que venían de acá tenían que hacer escala en Chipre y los que venían para acá debían de hacer escala en Chipre para seguir su camino hacia el resto del Mediterráneo. Y esto fue lo que permitió que existiera una riqueza cultural en esta pequeña isla. Todo mundo tuvo su que ver en Chipre para seguir su recorrido hacia el Mediterráneo occidental y viceversa. Bueno,
Vamos a meter un poco de kilómetros en esto. Me llamó mucho la atención compararlo, pero digamos, de Turquía a Chipre solamente tenemos unos 75 kilómetros de distancia y comparándolo con los que estamos en la Ciudad de México, es como ir de aquí a Cuernavaca. No está nada lejos. Después tenemos la distancia de las costas orientales de Chipre a Siria, tan solo son unos 168 kilómetros de distancia, tampoco es mucho. Y ya si nos vamos de Creta a Chipre, ahí tenemos unos, más o menos como unos 300, 400 kilómetros de distancia. De Chipre a Israel son unos 250 kilómetros. ¿Por qué lo pongo así? Yo la verdad me gusta mucho contar. Sí, me gusta mucho contar y hacer las equivalencias del lugar donde vivo, qué tan lejos estamos, cuánto tiempo tomaría tomar una ruta hacia tal lado, etcétera. Entonces, así es, Chipre conecta Asia, África y Europa a través del Mediterráneo. Un dato interesante es que, como dato cultural, en el año 2019, o sea, el año pasado, antes de toda esta pandemia, salió la noticia que en el mar frente a la ciudad de Portaras, es una de las ciudades que están en la costa oriental de Chipre, ahí justo en la bahía de Conos se halló un naufragio romano comercial con ánforas donde se cargaban diferentes tipos de productos, puede ser aceites, vinos, semillas, etcétera. Y actualmente los arqueólogos de la Universidad de Chipre y también de la Maritime Archaeological Research Laboratory están trabajando en el análisis de todo lo que se ha encontrado en ese naufragio comercial romano. A lo largo, a lo largo de las costas de Chipre se han encontrado varios naufragios. Este no es el único, pero lo importante de este descubrimiento es que es el único que está completamente intacto. El único naufragio del periodo romano que puede dar mucha información de cómo se movía el comercio dentro del Mediterráneo durante ese periodo, y está dirigido por la doctora Estela de Mestica, creo que se pronuncia así, de la Universidad de Chipre. Eso es como un dato cultural sobre el comercio y las interconexiones. De hecho, este barco estaba justo en la ruta de costas orientales hacia Siria, las costas orientales de Chipre hacia Siria, y por alguna u otra manera tuvo un incidente. Ahora, dentro de las ventajas geográficas que hay dentro de la isla de Chipre están las llanuras fértiles. Chipre no solo es ese punto de interconexión, también dentro tiene llanuras fértiles para el cultivo, además de densos bosques de los cuales se aprovechó la madera para construcción de embarcaciones, para combustible y las suficientes minas de cobre ubicadas en la cadena montañosa de Trodos. Chipre está dividido de la siguiente manera. Tenemos la cadena de Trodos en la sección occidental, donde encontramos la gran cantidad de minas de cobre, grandes bosques. De este lado tenemos la cadena de Kyrenia, la cual empieza aquí desde el cabo Kormakiti y se va hacia el cabo Andreas en la península de Carpas. Y en medio está Mesaoria, que en griego se llama Mesaria, lo cual quiere decir entre montañas. Esta llanura fue una de las áreas agrícolas más importantes de la isla, desde el periodo neolítico, y es también en esta región donde hubo una fuerte densidad boscosa, la cual ya les había dicho, se aprovechó para la explotación de madera, para la recuperación de embarcaciones, para la construcción de embarcaciones. Como les digo, muchas culturas llegaron aquí y si tenían que reparar embarcaciones, pues era el lugar ideal. Tiene grandes bosques, ahora ya no son grandes como antes porque ha habido una fuerte
explotación arbórea, pero no de estos tiempos, sino desde hace milenios. El siglo I antes de Cristo fue caracterizado por casi dejar pelón una parte de la llanura de Mesaoria. Pero pues se entiende, ¿no? Así también ha pasado con Teotihuacán y ha pasado con diferentes regiones donde el hombre aprovecha al máximo sus recursos naturales. Bueno, sí, dato que se me estaba yendo, el pino de Chipre, este es un pino particular de esa región. Si mal no recuerdo, hay como un aproximado de 52 especies arbóreas únicas, bueno, si mal no recuerdo, ahí está anotado. 52 especies arbóreas únicas de Chipre. Entonces, es un lugar muy, es como es una cápsula con un ecosistema muy particular, una cápsula en el tiempo muy particular y donde hubo una mezcla cultural muy fuerte. Como les comentaba, fue el cobre, uno de los minerales más importantes de Chipre. Y Chipre fue una de las fuentes más importantes que suministró este mineral a los alrededores. Tan es así que hay una teoría que dice que el cobre se llama así por Chipre. A ver, en la antigüedad, los romanos llamaron al cobre Aes Cyprum, que es mineral de Chipre, porque la mayoría del cobre en su tiempo provenía de Chipre, y más tarde se cambió por el término cuprum, en latín, pues del cual deriva su nombre actual. Esta teoría nació porque para el siglo I después de Cristo, el historiador romano Plinio el Viejo escribió en uno de sus volúmenes del libro Tratado de Historia Natural que el cobre había sido descubierto en Chipre. Sí, fue una idea de Plinio, porque en ese entonces el cobre era muy bien conocido en todo el Imperio Romano, el cobre de Chipre. Y llevaba una larga trayectoria histórica, la explotación del cobre en Chipre. Sin embargo, me parece que es justo mencionar que Chipre no fue la única mina de oro, bueno, mina de cobre en el Oriente Próximo. También hubo otras. Tenemos un ejemplo en Jordania, al sur, esta Jordania casi enfrente del Mar Muerto. Ahí hubo otra mina de cobre muy importante para el periodo de la Edad de Bronce y fue explotada hasta en tiempos romanos. Entonces, de ahí nos vamos un poco a lo que es entrar en los orígenes, ya teniendo un poquito la perspectiva geográfica, la importancia, los recursos naturales y por qué la gente se detenía ahí. También es ver quiénes vivieron, quiénes habitaron Chipre. Hay registros de los primeros pobladores durante el periodo neolítico. Estamos hablando que entre los años 9000 y 7000 antes de Cristo hubo pobladores que venían de tierra firme, posiblemente Turquía y Siria, que se asentaron en la región y comenzaron pues pequeñas poblaciones nómadas, seminómadas, etcétera, y finalmente entre el año 7000 y 5000 antes de Cristo tenemos evidencia de uno de los primeros poblados, o uno de los primeros asentamientos, llamado Quiroquitia. Este está ubicado a unos 6 kilómetros de la costa sur de Chipre, creo que es de la costa suroriental de Chipre. En él se hicieron excavaciones arqueológicas y ahí se hallaron complejos construcciones de un asentamiento donde las casas eran circulares, como las pueden ver aquí. Casas circulares de adobe y piedra, se levantaban con techos planos y el tipo de organización urbana que tiene esto, bueno, no sé si lo podemos llamar una organización urbana como tal, pero apenas son como las pequeñas
poblaciones de la región, las primeras construcciones y una distribución espacial muy particular que permite a los arqueólogos entender que ya había un avanzado desarrollo de la organización social de los habitantes de esta zona. No solo por el tipo de construcción que se ve muy avanzado, sino también por el tipo de cerámica que se encontró, las herramientas que se encontraron, etc. Y no muy lejos de este sitio, hay otro sitio similar que se llama Cabalazos. Este sitio está como a unos 4 kilómetros al este de aquí. Y Cabalazos tiene las mismas tipos de construcciones, muy similar. Y es como por el tercer milenio que los habitantes de Chipre comenzaron con la explotación del cobre en la isla. Y para el segundo milenio, antes de Cristo, iniciaron con la exportación del cobre. De hecho, de acuerdo con las investigaciones de la profesora, una profesora de la Universidad de Chipre, se llama Vasiliki Kasiandou. Ella es experta en metalurgia, arqueometalurgia. Ella menciona que para el segundo milenio antes de Cristo, la producción de cobre en la isla había aumentado de una manera muy importante. Tan importante que esto estaba implicando una modificación en el sistema económico de la región, porque crece su producción y al poco tiempo también empieza a haber su exportación en la zona. Y todas las culturas que van llegando a Chipre empiezan a ver en Chipre una excelente fuente para poder obtener materia prima y con ello poder hacer todo tipo de herramientas, cuencos, armas, etc. Aquí tenemos, bueno, Kition y Pafos. Estas ciudades, ¿por qué son importantes? Para el siglo XII a.C., las ciudades de Pafos y de Kition fueron las primeras ciudades-estado jerárquicas de la isla, o así lo menciona la maestra María Iacobou, también de la Universidad de Chipre. Y esto empieza a ver como que ya dejamos de ser unos pequeños asentamientos nucleares, sino que ya empieza a haber un desarrollo más avanzado del sistema de la organización social. Ya se vuelven como pequeños reinos. Tienen extravagantes mejoras en los santuarios, en los santuarios que ellos tienen, donde se desarrolló un lenguaje simbólico para fortalecer un poder autoritario. Y de hecho, un punto, sí, dentro de estos santuarios, las divinidades que están representadas son divinidades con una muy fuerte influencia micénica y minoica. Una de las imágenes o las figurillas que se han encontrado son de hombres con cuernos, como el Minotauro de Creta, y es que hay que entender que había toda esta parte, la parte occidental de Chipre tuvo una muy fuerte influencia micénica y también tuvo una fuerte influencia minoica. Todo lo que venía de Creta, pues también llegó acá, y tanto que tenemos cerámica de Chipre, cerámica micénica. Esta sí es cerámica chipriota con estilo micénico. De este lado, y del otro lado tenemos cuencos de cerámica con estilo de la región de Anatolia. Entonces tenemos un lado, están muy influenciados por el occidente, y otro lado están muy influenciados por el oriente. Las primeras culturas que se empiezan a manifestar de forma artística en esta región, pues sí son los micénicos y los minoicos. Y otro punto,
También Chipre se caracteriza porque ahí está la leyenda de que nació la diosa Afrodita. Y hay varios templos que hacen alusión a la diosa Afrodita. Tenemos uno de estos templos, está en el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es muy particular porque, a ver, en la historia de la humanidad tenemos 3 montes Olimpos. Uno de esos no está en este planeta, pero 2 de esos sí. El primero es el Monte Olimpo que está en Grecia. Es una de las montañas más grandes y llega a medir como unos 2000 metros y cacho, metros sobre el nivel del mar. Y el siguiente Monte Olimpo es el que tenemos en Chipre. Es particularmente más pequeño que el que está en Grecia, mide apenas unos 1900 metros sobre el nivel del mar. Y es en este monte donde se encontraba un santuario que hace alusión a, a Afrodita. Y ahora, como dato cultural que igual no tiene nada que ver con Chipre y no tiene nada que ver con este planeta, pero me llamó mucho la atención, el monte Olimpo más grande del sistema solar está en Marte. Sí, que como porque ese monte es un volcán que mide una aproximada de 25 kilómetros de altura. ¿Pueden creerlo? Esto es como un paréntesis cultural pues nada más para decir, pues no, aquí no tenemos solo 2 montes Olimpos. El hombre también decidió llamar Monte Olimpo a un volcán enorme en otro planeta. Pero bueno, eso es porque uno nunca sabe cuándo puede hablar con un astrofísico y comentarle cosas así. Vayamos con los fenicios. Los fenicios es otra cultura que tiene una fuerte influencia en Chipre. Y claro que la va a tener porque los fenicios son los amos y señores del Mediterráneo. Ellos eran los grandes comerciantes del Mediterráneo. Y por supuesto tenían que hacer su escala en Chipre. Tal es así que en la ciudad de Kition, bueno, en el puerto de Kition, ya era una estación fenicia donde ellos se encargaban de arreglar, pues era un astillero fenicio, arreglaban ahí sus embarcaciones, sacaban sus embarcaciones y seguían su ruta por el resto del Mediterráneo. Los fenicios llegaron a Chipre alrededor del año 9 antes de Cristo. No, qué pena, alrededor del siglo 9 antes de Cristo. La verdad es que sí hay una gran diferencia entre siglos y años. Bueno, para este tiempo, Chipre, para el siglo 9 antes de Cristo, Chipre está dividido en diferentes reinos o diferentes gobiernos independientes y cada uno hace cada uno funciona de manera local. Hacen su explotación de cobre, hacen sus pequeños comercios, pero no hay algo que los una todavía. Cada quien funciona de manera independiente. Es hacia finales del siglo 8 antes de Cristo que los pequeños reinos de Chipre comenzaron a hacer alianzas políticas y comerciales con los asirios. De alguna manera, con el poder que tenía el imperio asirio, esas alianzas eran más que nada una forma de control para dominar el Mediterráneo. Así, esa era la visión del imperio asirio. El imperio asirio viene expandiéndose, casi que desde la región de Mesopotamia vienen adentrándose, yéndose hacia las costas del Mediterráneo. Y cuando los chipriotas saben que ahí vienen los asirios, ven en ellos una posibilidad para hacer alianzas con ellos y a su vez sacar de alguna manera de la jugada a los fenicios porque no estaban muy contentos con el control que estaban teniendo los fenicios en la región, el control comercial, más que nada. Entonces, durante el año 707 a.C.,
varios de los reinos de Chipre salieron rumbo a las costas de Levante para ofrecer tributo a Sargón II, el rey asirio, y de alguna manera quedar bien con el imperio asirio, lo que les había dicho. Es por ello que en la ciudad de Kition se erigió una estela en honor a Sargón II. Y esto podría indicar que la ciudad de Kition estaba respaldada por este gobernante asirio. Esa estela marcaba que ellos tenían la protección del imperio asirio. Y eso pues les venía bastante bien. Así que los asirios tuvieron el control comercial de Levante y con ello los chipriotas no sufrieron ninguna intervención militar por parte de ellos. Aunado a esto, aparte de que le facilitó el comercio a los asirios, también los asirios tuvieron el libre acceso al cobre de Chipre y a la madera de los bosques de Trodos. Después cae el imperio asirio. Chipre tuvo un dominio egipcio que duró poco tiempo por la dinastía saíta. Y es para el año 525 que los chipriotas se incorporan al imperio persa. De hecho, durante el año 500 a.C., como se los había comentado, hay una gran diversidad cultural en Chipre. Entonces, para este tiempo, Chipre ya tenía una cultura muy mestiza, por lo que no se puede tratar de entender a Chipre como una realidad homogénea. No se puede. Ahí pasó una gran, pues ahora sí que tienen un gran mosaico cultural. Potencias militares quisieron tomar control de Chipre, lo lograron de manera comercial, no de manera militar todavía. Hubo fuertes influencias artísticas, religiosas. El caso es que es en este año, en el 500 antes de Cristo, que los chipriotas se levantan contra el dominio persa. Es aquí un punto interesante en todo este tema de la investigación que estuve haciendo, porque no todos los chipriotas estaban en contra del dominio persa, pero otros sí. Esto viene de la siguiente manera. Los reinos ubicados en la costa occidental de Chipre, los que están ubicados en la costa oriental de Chipre, ejemplo, los de Kition, fueron fieles a los persas. Las costas orientales son los que están más cerca de lo que es Asia Menor. Y obviamente, pues ellos tenían toda la influencia cultural de esta región. El occidente tiene un acceso muchísimo más fácil hacia el Mediterráneo occidental. Ellos tienen un acceso más directo con Creta, con las islas jónicas, con Grecia, etc. Entonces, los de la costa occidental no están muy de acuerdo con la participación de Persia. Ellos tratan de expulsar a los persas y se puede entender por qué no se caen muy bien, porque había una guerra entre griegos y persas. Entonces, esta situación, de alguna manera, podría explicar un poco, y solo un poco, por qué actualmente Chipre está dividida en una región greco-chipriota y otra región turco-chipriota, marcando su división política en la ciudad de Nicosia. Y creo que hoy en día sería como el muro de Berlín, la verdad. El desenlace de la historia con los persas fue la siguiente. Sí, los persas ganaron la revuelta contra los que se oponían a ellos, contra, digamos, los jónicos, ¿no? Y fue hasta el año 333 a.C. que Alejandro Magno derrotó a Darío III en la batalla de Isos. No muy lejos de ahí, evidentemente estaba muy cerca, y es aquí donde el poder persa se diluyó y Chipre quedó bajo el dominio de Alejandro Magno.
quien falleció 10 años después. Su muerte le trajo un poco de problemas a Chipre, pues, a ver, cuando fallece Alejandro Magno, sus generales se reparten el imperio. Entre sus generales están Seleuco y Ptolomeo, son los que más pintan en la investigación del Oriente Próximo. Seleuco se queda con la parte de Siria y Ptolomeo se queda con la parte de Egipto, también con parte de Judea, y Ptolomeo llega a tomar el control de Chipre. Como dato cultural, Ptolomeo I Sóter es el general griego que se hace como el nuevo faraón de Egipto. De ahí nace la nueva dinastía tolemaica, y de esta dinastía tolemaica proviene la bien conocida Cleopatra, la cual ha sido representada en varias películas por Elizabeth Taylor. Bueno, igual en una película de Elizabeth Taylor, pero Cleopatra proviene de esta dinastía. Y Ptolomeo, ¿por qué es importante Ptolomeo Sóter en esta parte de la historia? Porque él es el primero que decide ahora sí tomar control militar de la isla y decidir pues ahora sí que la capital de Tolemaica o la ciudad sede tolemaica va a ser Nea Pafos. Pafos es una ciudad chipriota que tiene orígenes desde la Edad de Bronce, tiene sus orígenes. Tiene evidencias micénicas, minoicas, etcétera. Pero ya es con los tolemaicos que Nea Pafos se vuelve el esplendor heleno en Chipre. Y justo es con la dinastía tolemaica que todo Chipre tiene una fuerte influencia helena. Y eso se puede ver a través de la arquitectura, el arte, santuarios, cerámica, etcétera. Mosaicos, etcétera. Ay, me salté. Bueno, ahí estaba Roma, que es Roma para el año 58 a.C. Tras las campañas militares de Pompeyo en el oriente, Chipre quedó incorporada al dominio de Roma. Es justo en este año y está gobernada o se queda bajo las órdenes de Catón el Joven. Catón el Joven, también conocido como Marco Porcio Catón, él es el bisnieto de Catón el Viejo. Ahí está, ¿no? El joven y el viejo, sí. Y Catón el Viejo, ¿quién fue? Fue uno de los impulsores de la Tercera Guerra Púnica. Él estaba obsesionado con terminar Cartago. Bueno, pues su bisnieto se volvió en gobernador de Chipre ya para el año 58 a.C. Y de esta manera, la ciudad de Nea Pafos se volvió en la sede del gobierno romano. Y en un principio, Chipre fue un protectorado romano, y no mucho tiempo después, Chipre pasó a ser una provincia romana. Como dato cultural, una de las primeras provincias romanas fue Sicilia, y fue justo en en una pelea entre Cartago y Roma. Hasta ahí llegó, bueno, las culturas, aquí puse una pequeña relación de todas las culturas que han pasado de manera muy evidente en Chipre: minoicos, micénicos, fenicios, asirios, egipcios, persas, los helenos con los tolemaicos y finalmente los romanos. Esto es, ahora sí que en el poco tiempo que tenemos en esta presentación, en este seminario, una introducción para poder entender Chipre desde los aspectos geográficos básicos hasta saber quiénes pasaron por ahí y cómo fue que les fue, cómo fue Chipre un punto geográfico que facilitó la interacción cultural y comercial entre Asia, Europa y África. Entonces, con eso nos quedamos. Igual en las siguientes presentaciones que se hagan en este seminario, se hablará un poco más profundo en determinados periodos de Chipre o en otras regiones del Levante o del Oriente Próximo,
para poder entender qué fue lo que pasó. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo que sea, pues bienvenidos. Yo tengo una duda rapidísima. Dime. No entendí muy bien el nombre de quién peleó contra quién para quedar en el poder. O sea, ¿era Alejandro Magno ganó la guerra contra quién? Contra Darío III. Ah, ok, gracias. De nada. Igual hay una película padrísima que se llama Alejandro Magno, pero es solo si es domingo de películas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la maestra Garza. Sí, yo tengo una duda. Habías dicho que como desarrollaron un lenguaje como simbólico, pero tenía la duda si llegaron a como tener un lenguaje único y solo usaran en Chipre. No, cada reino en Chipre va hablando como, ves que no están unificados y fueron conquistados por diferentes pueblos y diferentes culturas, entonces no hay una lengua como tal única chipriota. Hay diferentes y también pues está el griego, está el turco, etcétera. En cuanto al lenguaje simbólico, lo importante del lenguaje simbólico en Chipre es que empieza a marcar un poder jerárquico, habla de una organización social más fuerte, donde los símbolos religiosos, los símbolos de deidades, están marcando una unidad en un poder como tal. Ah, ok, muchas gracias. Hola Andrea, antes que nada yo quiero agradecer a todos los que nos han hecho posible la invitación a este seminario. Me ha gustado mucho. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo comenzó la separación de Chipre entre la parte griega y la parte turca? Así, ya como en tiempos contemporáneos. ¿Modernos? Eso lo domina Dircea. Perdón, no, con mucho gusto, perdón, es que con mucho gusto como que esa es la parte donde yo abono al seminario. Justo va a empezar en 1974. Ahorita es una invasión por parte del gobierno turco a Chipre. Es de los problemas que estamos heredando de la Guerra Fría justamente, al igual que la división de la península coreana. Pero justo es una ocupación, si nos vamos como a documentales, a la literatura griego-chipriota o turco-chipriota, podemos percibir como extranjeros que la ocupación no solamente la están viviendo la parte griego-chipriota, sino también los turco-chipriotas. Entonces es una problemática difícil de entender, bueno, como mexicanos que no la hemos sufrido, pero justo empieza en 1974 y desafortunadamente es un conflicto que se mantiene a pesar de que Chipre es parte de la Unión Europea. Y me supongo que le ha de estar afectando todos los altibajos que tiene Turquía y todos los altibajos, sobre todo económicos, que tiene Grecia, ¿verdad? Afortunadamente no tiene muchos altibajos la isla de Chipre, se ha mantenido más o menos económicamente, a pesar del COVID, se ha mantenido más o menos estable, porque descubrieron gas justo cerca de Chipre, no lo pueden explotar, pero tienen como que ese as bajo la manga. Turquía, desafortunadamente ahorita están buscando cómo explotar ese gas a pesar de que no les pertenece, y eso ha generado ahorita en el sistema internacional muchísimas tensiones entre la parte de Grecia, Chipre, Israel, algunos países como Francia y la Unión Europea con Turquía, ¿no? Bajo el gobierno de Erdogan. Gracias. No, ¿de qué? No sé Hola, si alguien... Andrea. Ah, perdón. Ay, perdón, Dircea. No, adelante, Ana Pau. Era una pregunta muy, relacionada a la que dijeron ahorita sobre el idioma. Entonces, nunca tuvieron un idioma específico hasta que hubo hasta que hubo la colonización
ya más formal, o sea, militarizada, o tampoco hubo algo así, o sea, cuando estuvo con los romanos que ya eran más parte de Sí, una colonia. cuando ya hay como que una unidad imperial o pues sí, una unidad imperial como lo trajo los tolemaicos, que de alguna manera empezaron a unificar y a helenizar la isla, ahí ya se empiezan a unificar diferentes tipos de lenguas, pero sí hay que entender como que cada uno eran pequeñas localidades. A veces lo quiero pensar como lo es en México con las diferentes lenguas nativas que tenemos acá. Cada uno tiene sus particulares y así fue hasta que llegó alguien, como tú lo mencionaste, a englobarlo y a unificar cómo va a ser el lenguaje. Aún así, les puedo pasar bibliografía más enfocado en el tipo de lenguaje y el lenguaje simbólico de Chipre para que igual le echen una leída. No recomiendo películas en este sentido porque no he visto ni una. Pero los libros, sí, les puedo recomendar varios artículos y les puedo mandar los mails pues, tenemos el registro de todos ustedes, entonces les puedo mandar bibliografía que podría complementar mucho lo que hemos platicado acá. Súper, Andrea, mil gracias. Carlos. Gracias, Andrea. Primero que todo, felicitarte, Andrea. La verdad es que además de evidenciar un gran conocimiento sobre la historia de Chipre y haber comenzado llevándonos por la propia geografía, porque la geografía también marca la historia, pues resultó particularmente amena. Así es que te felicito y te agradezco mucho tu intervención. Y preguntarte de todas las culturas, del ramillete de culturas y pueblos que por la ubicación geográfica justamente de Chipre han dejado su huella en la isla. En tu opinión, ¿cuál es la que más profundamente la ha marcado y que todavía se percibe en el Chipre contemporáneo, sea el turco o el griego? Me parece que la cultura helena fue la que más marcó a Chipre. En serio, ellos lo tenemos en la arquitectura, en las vasijas, y más allá de eso, es que entender que la cultura helena fue adoptada también por los romanos, y cuando llegan los romanos es como decir, volvemos a rematar con todo el esplendor heleno, pero a nuestro modo. Entonces, Chipre está yo lo veo muy helenizado. Claro que hay, sobre todo en los sitios arqueológicos, cuando se excavan los sitios arqueológicos, predomina el heleno, predomina el romano, te vas al micénico, etc. También está la evidencia persa, pero es la cultura helena la que imprimió su huella en la región, porque los otros, los asirios, los fenicios, sí llegan, pero no hacen una fuerte impresión material, más allá de las vasijas, más allá de la cerámica, etcétera, pero de la forma arquitectónicamente hablando, el periodo heleno, la cultura helena y la romana fue la que partió el queso en esta isla. No sé si alguien más tiene una pregunta, todavía tenemos unos minutos por ahí. Sí, yo tengo... Hola. Perdón, si quiere usted hable y yo ya pregunto. No, vas. No te preocupes, tú primero. Muchas gracias. Quería saber si si Chipre sigue siendo un punto de comercio tan importante como lo fue en el pasado. Bueno, a ver, antes de que existiera la aviación, Chipre era un básico, una parada básica, porque seguíamos con los temas de navegación. Entonces, de alguna manera, todo lo que dominamos de la navegación hoy en día proviene de la antigüedad. Y así siguió funcionando Chipre hasta el tema de la aviación. Y ya en temas más contemporáneos, yo creo que Dircea nos puede ayudar en eso porque
porque es lo más sano. Así no me invento nada. De irse a ¿qué nos puede decir del comercio contemporáneo? Pues ahorita Chipre tiene mucho comercio con la Unión Europea principalmente, pero fuera de ahí, así como estuvo con el cobre en la zona tan importante, creo que se han hecho otro tipo de acuerdos ahorita comerciales con Israel, e Israel a su vez con Arabia Saudita. Pero así como fueron antiguamente, como muy bien los explicaste, ya no es, o sea, ya no es tan fuerte. Más bien se ha ido acercando más a la parte occidental. Pero por obvias razones, ¿no? Si está siendo amenazado por Turquía, entonces se siente más acogido en la Unión Europea. No sé si con eso respondí tu pregunta, Gloria. Sí, gracias. No, ¿de qué? Marcela, creo que querías hacer una pregunta. Y Dircea, bueno, antes que nada felicitarlas a ti y a Andrea por este logro, por todo el trabajo que han hecho y finalmente se ve reflejado en la primera conferencia de este seminario permanente. Entonces, felicitarlas a las dos y al apoyo de nuestros directores para sacar adelante este proyecto. Y preguntarle a Andrea si dentro de la presencia egipcia en Chipre, ¿sabes si hubo alguna evidencia o si hay alguna evidencia de algunas técnicas de pintura o de cuestión de llevar algunos de los pigmentos propios de de Egipto a Chipre? Si tienes algo en relación a eso. En relación a eso, no lo tengo ahorita, pero podría, dentro de la bibliografía que tengo, podría compartirla para verlo. Se me hace muy interesante lo que dices, Marce, porque sí, Egipto tuvo sus que veres en el comercio, pero no sé qué tanto en el tema de la pintura y los colores. Ahí tendría que investigarlo. No, te lo pregunto porque ando tras el color, el azul egipcio. Entonces, el azul egipcio lo tenemos en Magdala, y si en Magdala está para la época, no dudaría que estuviera presente de manera particular el azul egipcio en Chipre. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Ya, sí, está muy interesante. Tendríamos que investigarlo, equipo. Ok, lo investigamos. Me parece muy prudente. Gracias. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ánimo, ánimo. Sí. Ánimo, equipo. Para eso es videoconferencia, para que si tienen preguntas. Gracias, Marce, por la pregunta. Gracias a quienes han participado. Ánimo. Este es el primero de muchos, así es que sabemos que la hora es ligeramente complicada, pero los veo con una vitalidad bárbara, así es que ánimo. Yo tengo una pregunta. En sí, la división que hay en Chipre, o sea, ¿ha sido mencionada alguna vez como por la ONU o nada más es como simbólica dentro de la región y se sabe entre ellos que está esa división? O sea, la división actual, o sea, la división que estamos sufriendo ahorita en pleno siglo XXI, o la división que hizo, la referencia que hizo Andrea de persas y griegos. Bueno, estaría bien clarificar las dos. Andrea, Bueno, si quieres tú primero. La de persas y griegos se ve una división más que nada por la evidencia material, la cerámica, las construcciones, etcétera, y cómo cada reino o sitio gobernado en particular adopta una cultura más que la otra. Y eso, pues eso en sí es lo que marca la diferencia en la antigüedad. Y actualmente ya es algo, sí, involucra mucho a las Naciones Unidas y no sé qué tanto la Segunda Guerra Mundial, Dircea, o tal vez me estoy yendo a... Ok, gracias. Cuéntanos, Dircea, actualmente con la ONU. No, bueno, la división es material, vaya. O sea, hay una división entre la parte griego-chipriota y turco-chipriota. O sea, no pueden estar pasando de manera tan libre las personas.
hay una parte muy clara ocupada por Turquía al norte de la isla de Chipre, entonces materialmente. De hecho, la división se hace en el 74 y todos los griegochipriotas que estaban en el norte son expulsados de ahí. Tan es así que sus casas están ocupadas, aunque sean suyas, bueno, el título de la tierra sea suyo, ya no puede, ya están siendo ocupadas por alguien más. Y algunos griegos chipriotas les han dado permiso de entrar, de los turcos chipriotas que viven ahí, que ocuparon o que están viviendo en esas casas ahorita, les dan permiso a veces de entrar, a veces no. Y ya ni siquiera es como que una propiedad que perdieron. O sea, pero sí, la división está. La división materialmente está. No tiene los mismos servicios en la parte griego-chipriota que en la parte turco-chipriota. Y se mantiene todavía esa división. Y bueno, y se incrementó todavía más por la parte del COVID. Gracias. ¿No? Bueno, con el COVID quedamos todos divididos, ahora más todos en ventanitas. Bueno, sí, pero... Bueno, pero materialmente está la división, vaya. Sí. Sí. Tengo una pregunta. Claro. ¿Hay alguna... Bueno, es como de opinión tuya más. Si ves en algún momento más o menos cercano posible que se dieran ciertas pláticas o negociaciones para que esa barrera se fuera eliminando. O sea, porque sé que sí son varios kilómetros, pero no sé qué tanto sea o por Chipre o por el control turco de Chipre o qué sería lo que limitaría esas pláticas, aunque sean amistosas, aunque quedaran divididos, pero que ya no fuera como en pleito. Es que no es, mira, humildemente yo pienso que la parte turco-chipriota no es de que no quiera esa reunificación, sino más bien es la presión que están sufriendo de Turquía. Ajá. Entonces, sí, a pesar de que ha habido pláticas y hay interés por parte, insisto, o sea, los griegos, la parte griega no es la única ocupada, también los turcos chipriotas están siendo ocupados. Y las condiciones de vida también no son favorables. Entonces, no es de que no lo quieran hacer, sino que yo pienso que el gobierno turco no se los permite y que es más, ni siquiera en el corto plazo, en el mediano y largo plazo no podemos hablar de una reunificación a menos que entre un tercer actor que sea la Unión Europea. Dependiendo de qué piense Francia o cómo vayan a actuar Alemania, es si pudiesen o no acelerar esas pláticas. Pero ahorita, así como estamos y de lo que se ve para el próximo año y lo que sigue, no va a haber una reunificación de la isla de Chipre, lamentablemente, porque no es por ellos. Gracias. No, ¿de qué? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Chipre vio tantos enfrentamientos entre el Imperio Púnico y los romanos, como fue el caso de Sicilia o de Cerdeña. No tuvo tantos enfrentamientos bélicos, porque de alguna manera cuando llega Roma a Chipre, es como decir, finalmente nos deshicimos de los tolemaicos. Entonces, Roma adopta a Chipre como un protectorado y ya de ahí se queda como una provincia romana. Entonces, no hubo como que tanto conflicto interno, o tal vez sí, pero no tan agresivo, y no hubo tantas peleas por querer dominar a Chipre ya cuando estuvo dentro del Imperio Romano, porque pues el imperio lo tuvo por un buen tiempo. Creo que el gran momento bélico de Chipre, bueno, llamándolo así bélico, cuando se imponen sobre de él, es con los tolemaicos. Con Ptolomeo I es el que impone de manera bélica el tomar el control de Chipre, y ahí sí se pelea para poderlo tener, y justo están sus peleas internas, y él lo domina, y él construye la ciudad reconstruye lo que es Neopafos como su sede, como la sede tolemaica, y de ahí se empieza a helenizar. Y ya después los romanos llegan, y los romanos la toman como un protectorado y posteriormente como una provincia. Ok, muchas gracias. De nada.
Andrea, a mí me llamó mucho la atención las diapositivas que pasaste, artísticas. Lo claro, por ejemplo, en lo bien conservado que se ven las vasijas. Me gustó el mosaico donde está de Alejandro el Grande, sobre todo la cara del caballo. Entonces, ¿eso todavía existe? O sea, encuentras en museos muy bien conservado mucho de lo que hubo artístico en Chipre, de la época que tú nos has mencionado. Sí, así es. Las vasijas micénicas, bueno, chipromicénicas, se conservan muy bien. Los colores se siguen conservando. Igual tienen sus tratamientos de restauración. El mosaico de Alejandro Magno, de hecho es el mosaico de Isos, es un mosaico del siglo I romano, que hace alusión, está hecho, copiado de un fresco heleno. Ese mosaico todavía existe. También las herramientas de cobre, las armas, las ollas, esas existen, digo, están en buen estado de conservación. Claro, que del sitio arqueológico al laboratorio tienen que pasar por un proceso de restauración y de conservación, porque hay muchos elementos naturales que perjudican a los materiales. En el momento que nosotros como arqueólogos sacamos un objeto de la tierra, estamos imprimiendo en el objeto un estado de alteración nuevo que va a modificar la materia. Entonces, eso lo tenemos que llevar con los restauradores para que lo puedan, pues ahora sí que salvar la información que tengamos. Se han encontrado dentro de los naufragios grandes ánforas, vasijas, ollas como las que vimos en la presentación. Y todo lo que sale pasa por un proceso de restauración y de conservación para que puedan ser presentados en los museos. Hasta los mismos barcos. Hay barcos, bueno, como dato histórico que igual no tiene que ver con Chipre, pero tampoco tiene que ver con Marte. Hay un barco que lograron sacar, es un naufragio sueco, no sé si han escuchado el Vasa. Ese naufragio lo sacaron completo del mar y el proceso de restauración fue supremo, o sea, tan supremo que todavía dentro del museo tienen que hacer muchísimas trabajos de conservación para que no se deshaga. Entonces, bueno, igual a veces me extiendo mucho con las respuestas y me voy a otros países o a otros planetas, pero espero haberte respondido, Eloisa. Sí me respondiste, muchas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, pues lamentablemente ahora sí ya se nos acabó el tiempo, de hecho nos extendimos un poquito más. A todos muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el seminario con la maestra Andrea Garza y se conecten con nosotros para la próxima sesión sobre mitología griega. Este será el último martes de noviembre. Y si tienen algo que quieran, la información o la presentación, si me quieren dejar el correo en el chat, con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El último martes de noviembre, es decir, el 24, martes 24 de noviembre, para ser exactos. Sí, sí, de 4 a 5, sí, efectivamente. Misma hora, mismo canal, dice. Misma hora, misma canal, sí, efectivamente. Magnífico, muy bien. Pues muchas gracias al ilustre y muy estimado doctor don José Honorio Cárdenas, director de nuestra Facultad de Humanidades, Letras y Filosofía. Y desde luego, pues un agradecimiento muy especial a nuestras organizadoras, a DIRCEA, al frente de la Cátedra Leventis, de AGE Leventis de la Facultad de Estudios Globales, y desde luego de manera muy especial y afectuosa a Andrea Garza Díaz Barriga por esta exposición magistral. Muchas gracias. Y desde luego, don José Honorio seguramente querrá dirigirles unas palabras. Y gracias a todas y todos ustedes quienes participaron en este primer ejercicio, por su presencia, por su participación, y son muy bienvenidas y muy bienvenidos para los ejercicios futuros que haremos justo dedicados a ustedes. Muchas gracias. Pues mi estimado Carlos, Gracias. creo que ya has dicho Muchas todo. gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes
y a nuestros participantes. Muchas gracias, en verdad. Felicidades, Dircea, felicidades, Andrea, y gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Se cuidan. Bye. Gracias, Pepe. Un abrazo. Dircea, Andrea, gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. No, hasta luego. Gracias. Adiós, Marce. Bye. Gracias. Bye. Gracias. No, ¿de qué? A ustedes, gracias por conectarse. A todos, muchas gracias. 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 Muy interesante, gracias. Gracias a ustedes por estar. Hasta luego, muchas gracias. 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 A ustedes.